en vivo también en Instagram. Bienvenidos a Instagram. Bienvenidos a Instagram, todos aquellos que se van a ir sumando. Bienvenidos acá en Meet y bienvenidos en YouTube. Bien. El mensaje del día de hoy se llama Más que palabras, pero como siempre, antes de iniciar con el mensaje, nosotros empezamos con una oración para poder predisponer nuestros corazones a lo que sea que el Señor hoy tiene para nosotros, que es una palabra sumamente poderosa, sumamente rica y que vamos a ir lento con esta palabra. Por lo cual estaría muy bueno que tengan, como les había mencionado, un anotador y un lápiz o una lapicera como para poder ir después meditando en estos versículos, ¿sí? Bien, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Bueno, amado Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día, por un mensaje poderosísimo que bajaste del cielo para bendecir nuestras vidas. Bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los oyentes en tiempo real y todos los que van a escuchar en otro momento. Bendigo a sus familiares, sus trabajos, que el Señor abra las compuertas del cielo y descienda bendiciones sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Amén. Doy gloria y pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo sea trabajando en esta hora en nuestro corazón. ¿Sí? Para que podamos recibir tu mensaje, para que se abran nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, todos los sentidos se abran para poder predisponernos a escuchar. Y no solamente a escuchar, sino que sea el Espíritu Santo trabajando en este mensaje para que nosotros podamos dar fruto de todo lo que hoy va a ser implantado en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Toda la gloria de lo que se hable sea para ti, a tu nombre, Señor Jesús. Y damos gracias y comenzamos, porque estoy muy ansiosa por el mensaje. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bien, en el mensaje anterior ya fuimos, que se llamaba Paracleto, fuimos introduciendo al Espíritu Santo y veíamos cómo el Espíritu Santo es una persona y específicamente es la persona de Dios, ¿sí? Es Jesús en espíritu. Estuvimos viendo y para aquellos que quieran seguir viendo está cargado en Instagram y ya vamos a cargar próximamente en YouTube, ¿sí? Es sumamente importante tener el conocimiento de ese mensaje porque este y los siguientes van a tener esa continuidad también, ¿sí? De hecho, bueno, desde enero venimos con la continuidad a través de lo que significa la nueva vida que el Señor nos habló para este tiempo. Bien. En el encuentro anterior entonces veíamos que el Espíritu Santo es una persona, específicamente es la persona de Jesús en espíritu que viene a habitar a nuestros corazones una vez que nosotros lo recibimos a Jesús como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros lo recibimos a Jesús, ahí viene a habitar en nosotros el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo. Y estuvimos desarrollando mucho lo que fue el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a continuar desarrollando y aprendiendo lo que Jesús nos enseñó mientras caminaba en la tierra con sus discípulos. Bien, entonces dijimos que íbamos a seguir viendo lo que Jesús nos enseña en su palabra en este tiempo en el que Él estuvo caminando con los discípulos acá en la tierra, ¿sí? Y para ello vamos a ir primeramente a Juan 15, versículos 26 y 27. ¿Sí? Repito, Juan 15, versículo 26 y 27. Ale, ¿nos querés compartir? Bien. La palabra de Dios dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén, amén, amén. Bien. Bueno, estos versículos, acá una vez más podemos ver cómo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, ¿sí? En estos versículos. La persona del Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Creador, de nuestro Padre Todopoderoso, ¿sí? Y que el nombre con autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre que tiene autoridad sobre todo lo creado es el nombre de Jesús. ¿Sí?
Con este nombre, por eso nosotros damos testimonio, como dice la palabra, que vamos a testimoniar. Nosotros damos testimonio del poder del nombre de Jesús, porque es a través de Jesús, hecho hombre, que a nosotros nos fue revelado el Padre. ¿Sí? A nosotros nos fue revelado Dios Padre a través de Jesús hecho hombre. ¿Sí? Ahí lo pudimos ver, lo pudimos conocer y pudimos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Creador. Bien, eso es lo que nos está mostrando y el Señor Jesús nos sigue mostrando en estos versículos. Después, en Juan 16, ya el capítulo 16, versículos 7 al 15, sigue hablándonos sobre el Espíritu Santo, el Consolador, que es su Espíritu cuando nosotros lo recibimos. ¿Sí? Amén. Bien, vamos a ir desglosando por parte. Ahora sí vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Bien, ahí Jesús les estaba hablando a sus discípulos y les dijo, os conviene, ¿sí? Les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador, que veíamos en el encuentro pasado, que es Jesús mismo, en espíritu, no vendría a vosotros. ¿Sí? Esto no era opcional, para nosotros era algo necesario, que Jesús ascienda a los cielos y sea glorificado. Era necesario que Él pueda ascender porque en el mientras tanto el Espíritu Santo operaba solo a través de Jesús. ¿Sí? El Espíritu Santo se movía en la tierra a través del cuerpo de Jesús. Pero cuando Jesús, que es la palabra de Dios, y esto lo dice Juan 1:1, ¿sí? Juan capítulo 1, versículo 1, dice que Él es el verbo, que Él es la palabra hecha carne. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne en humanidad, vuelve a su lugar, vuelve con el Padre, ¿sí? Vuelve a los cielos, vuelve a su lugar, no vuelve vacía. Eso me dice su palabra. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. Mientras que la palabra, es decir, Jesús mismo, mientras que la palabra, que es vida, porque la palabra de Dios me dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces mientras que la palabra, que es vida, caminó en la tierra, trajo vida a muchas almas. ¿Sí? La palabra que es vida trajo vida a muchas almas. Dio vida eterna. Jesús dio vida eterna a todo aquel que cree en su nombre. Eso me dice la palabra de Dios, a todo aquel que cree en su nombre. Y la vida es sostenida por el Espíritu de Dios. La vida es sostenida por el Espíritu. Y así lo fue siempre. Así lo fue desde el día 1 de la creación. Eso lo podemos ver en Génesis 2:7. ¿Sí? Génesis, que es el primer libro de la Biblia, nos muestra y nos relata cómo el Señor crea, cómo la palabra de Dios, que es Jesús mismo, cómo la palabra crea a toda la creación, a lo que vemos y a lo que no vemos. ¿Sí? Y decíamos que la vida es sostenida por el Espíritu. ¿Sí? Y en Génesis me dice que cuando el Señor crea al hombre, cuando Dios estaba creando al hombre, pasa a ser, ¿qué dice Génesis 2:7? Pasa a ser un ser viviente. ¿Sí? El hombre pasa a ser un ser viviente cuando Dios sopla en su nariz hálito de vida. Sopla en su nariz espíritu de vida. Amén.
el ruaj en hebreo, que el ruaj significa aliento de vida, espíritu de vida, hálito de vida. Cuando el Señor sopla su espíritu en el hombre, ahí pasamos a ser un alma viviente. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la vida que trajo Jesús, que la vida que trae la palabra de Dios, por eso siempre digo que nos acerquemos a la Biblia entendiendo que nos estamos acercando a Jesús mismo. ¿Sí? Y lo que nos está queriendo decir estos pasajes bíblicos, lo que nos está queriendo revelar el Señor en su palabra, es que la vida que trajo Jesús, la vida que trajo la palabra de Dios a nosotros, iba a ser activada en nosotros cuando el Consolador, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida, que procede del Padre, como decía el versículo que habíamos leído recién, que procede del Padre, habitara en nosotros, hiciera morada en nosotros. Amén. Es ahí, amén, amén, es ahí cuando la vida es activado en nosotros. ¿Sí? Y vamos a seguir desglosando lo que dice Juan capítulo 16, versículo desde el 12 al 15. Voy sumamente despacio porque es una palabra muy rica y muy profundo este mensaje. Amén. Bien. Dice, leo en el nombre de Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, amén. Ahí podemos seguir viendo cómo el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son la misma persona. ¿Sí? Es la misma persona. Una vez más, Jesús está con estas palabras que les está enseñando a sus discípulos, está mostrando, ¿sí? Que es la misma persona. Y en estos versículos que compartió recién Ale, me parece sumamente importante y me llamaba la atención cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les marcó un tiempo, les dijo ahora, ¿sí? Como Él les dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la podéis sobrellevar. Ese ahora es relevante, ¿sí? ¿Por qué? Porque me marca un tiempo. En ese ahora el Señor está marcando un tiempo. Hasta ese momento, los discípulos que caminaban junto a Jesús, los discípulos que vieron el poder del reino de Dios operando a través de Jesús y que ellos también hicieron uso de los recursos divinos a través de Jesús, porque Jesús les dio autoridad en su nombre para que ellos puedan realizar sanidades, para que ellos puedan liberar endemoniados, realizar milagros, ¿sí? Con todo esto, el Señor les dijo, no iban a poder entender, no iban a poder sobrellevar las cosas que Él quería revelarles, ¿sí? Aún con todo lo que ellos pudieron ver, ver y hacer, porque ellos operaron también en el nombre de Jesús, con los recursos divinos que el Señor nos provee a través del nombre suyo, de la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Y el Señor les dice, con todo esto, ahora no era el tiempo, no iban a poder sobrellevar, no iban a poder comprender, no iban a poder manejar cuántas otras cosas que el Padre nos quería revelar, que el Padre les quería revelar a ellos, a los discípulos, a través de Jesús. ¿Sí? Es el Padre quien quería revelarlo a través de Jesús. ¿Y sabes por qué el Señor les decía
que no iban a poder sobrellevar, que no era el tiempo para que ellos puedan ver y comprender todas estas otras cosas que el Señor quería decirnos, porque hasta ese momento los discípulos no habían nacido de nuevo. Hasta ese momento el Espíritu de verdad no habitaba en ellos. Por eso es que versículos anteriores Jesús les dijo: os conviene que yo me vaya y les envíe el Consolador y venga a ustedes. ¿Sí? Ellos conocieron la gloria de Dios, ellos vieron la gloria de Dios, pero era necesario esa transformación interna, era necesario que el Espíritu de Dios habite en ellos para comprender las revelaciones que el Padre quería darles. Y hasta ese momento el Espíritu de verdad no había habitado en ellos, estuvo con ellos a través de Jesús. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, ahí se produce el nuevo nacimiento, del cual Jesús hablaba ya con uno de los líderes de las sinagogas, ¿sí? Con un estudioso, con un docto en la ley, que era Nicodemo. ¿Sí? El Señor le habló de este nacimiento, de esta necesidad de nacer de nuevo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, ahí se produce en el Espíritu este nuevo nacimiento. Tu espíritu, mi espíritu, el espíritu de ella es transformado, es regenerado. Y tu espíritu humano vuelve al origen. Tu espíritu humano cobra la vida de la que estuvimos hablando recién, cobra la vida y la naturaleza a la que fuimos llamados del principio. Tu espíritu humano vuelve al ruaj, ¿sí? Al espíritu de vida de Dios. Y en ese momento, cuando tu espíritu es regenerado y cuando el Espíritu de Dios viene y mora en nosotros, ¿qué dice la palabra? Tu espíritu y el del Señor se fusionan. Esto nos dice 1 Corintios 6:17. El que se une, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. 1 Corintios 6:17. ¿Sí? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En ese momento, recién a partir de ese momento en que el Consolador, en que el Espíritu Santo viene y habita en nuestro espíritu, ahí recién pasamos a ser uno con Dios, uno con Jesús, una perfecta unidad. ¿Sí? Esto dice Juan 17:23. Jesús les dice a sus discípulos en el momento en el que Él estaba intercediendo por nosotros, estaba intercediendo por sus discípulos y por los que han de venir. ¿Sí? En ese momento en que el Señor comenzó a interceder, les dice: yo en ellos y tú en mí. Le decía al Padre, Él estaba orando y hablando con el Padre. Recordemos que Jesús vino en humanidad, ¿sí? Él vino a enseñarnos cómo ser hijos y a revelarnos el carácter del Padre. Y desde este lugar de hijo, Él estaba hablando. Y Él le dice a su Padre: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. 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 Entonces, por eso es que Jesús les decía a ellos que tenía muchas cosas para revelarles, pero que no era el tiempo, no era el momento, porque todavía el Espíritu Santo no habitaba en ellos. Recién a partir de ese momento, cuando nosotros nos fusionamos en espíritu, cuando nos hacemos uno con el Señor, ahí podemos comprender las verdades del reino, las verdades que el Señor nos quiere revelar. Amén. Cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Jesús. Exactamente, exactamente. Y dice una perfecta unidad. ¿Qué significa esto? Una unidad es algo único e indivisible, es decir, que no se puede dividir, que no se puede separar.
Una unidad es algo único e indivisible y se habla cuando nos referimos a una unidad en forma individual, jamás en plural. ¿Sí? Una unidad tiene características y tiene rasgos que hacen a esa unidad, ¿sí? Que sostienen a esa unidad. Y en este caso, la característica y el rasgo que nos sostiene como uno con el Señor es el mismo Espíritu. ¿Sí? Y esto lo dice la palabra en Romanos 8:16. Nos dice, el Espíritu mismo, con mayúscula, ahí se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ahí dice con minúscula porque se refiere al espíritu del hombre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. 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 Entonces, a partir de ahí, a partir de ese lugar de hijo, a partir de ese momento en que nos fusionamos espiritualmente con el Señor, es que podemos comprender las cosas que el Señor tiene para revelarnos en nuestra vida. Y Él te revela todo aquello que Él escribió para que tu vida cumpla el propósito al que fue llamado, ¿sí? Que es predicar el nombre de Jesús, y la forma en cada uno es particular, porque nuestro Padre es creador y nuestro Padre es creador por excelencia. Y el trato que tiene con cada uno es particular. Entonces, todos fuimos llamados a lo mismo, que es a reconciliarnos, a reconciliar al mundo con el Señor. Nosotros fuimos reconciliados con nuestro Padre y una vez reconciliados tenemos que llevar la palabra de Dios a otros para que también reciban la vida que nosotros recibimos, para que también vuelvan al origen, para que también su espíritu vuelva al espíritu del Padre, ¿sí? Se fusione y ellos también puedan disfrutar de la vida eterna que recibimos. Bien. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo esto es posible? Predicando el nombre de Jesús y solamente uniéndonos en espíritu con el Padre, ¿sí? Recibiendo a Jesús. Bien. Bien. Bueno, entonces, ahora sí uno puede preguntarse cuál es la función que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Y la misma función que tiene un Padre es la función del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro Padre. Habíamos dicho que el todo Dios habita en nosotros cuando lo recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y como Padre tiene la misma función que cualquier otro Padre, que es guiarnos. Nosotros tenemos, los que son padres tienen esa función con sus hijos y van a comprender más, ¿sí? Bien, la función del Espíritu Santo es la misma que la de un padre: guiarnos, orientarnos, cuidarnos, ayudarnos, consolarnos, disciplinarnos, enseñarnos. Esa es la función del Espíritu Santo con nosotros, de este Consolador que está 24/7 con nosotros. Y para mencionar solamente algunos versículos que nos ilustran esto, voy a tomar algunos versículos, pero la palabra completa nos habla de esto, ¿sí? Nos habla de la función, de la tarea del Espíritu Santo, de esta persona. ¿Bien? Juan 14:26, por ejemplo, es un versículo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahí aclara quién es el Consolador, que es el Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí Jesús estaba hablando en tiempo futuro porque Él todavía estaba con sus discípulos. El Consolador, a quien enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahí podemos ver una de las funciones de nuestro Padre: enseñarnos, ¿sí? Y esto no lo hace una fuerza, esto no lo hace un poder, esto no lo hace una energía. La capacidad de enseñar es una capacidad propia de una persona, ¿sí? Por eso vemos que el Espíritu Santo, esto es una de las cosas más que aclaran que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Él nos enseña y Él nos trae, nos recuerda todas aquellas cosas que Jesús habló a mi vida, nos habló a nosotros, y por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y nosotros insistimos muchísimo en esto, en que vayan a la palabra, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo me va a recordar? Bueno, cuando yo tengo conocimiento de la palabra de Dios
Y muchas veces te encontrás en medio de un desierto y vos leíste promesas, porque todas las promesas que están escritas acá en la palabra de Dios son para nosotros. Cuando vos te encontrás a veces en un desierto o en una situación por resolver, es el Espíritu mismo que habita en vos el que te va a traer a tu mente, porque ¿dónde recuerdo? En mi mente. Es el Espíritu mismo el que trae a nuestra mente esa palabra justa para ese tiempo, para ese momento, para esa situación. Por eso es importante conocer su palabra, ¿sí? Ayer compartíamos justo con las chicas esto, ¿no? Comento rápidamente una situación. Cuando yo me mudé, compartíamos con Jessie y con algunas hermanas en Cristo, ¿sí? Cuando yo dejé el trabajo que tenía en la empresa, porque el Señor me lo marcó, no porque yo quería nada más, cuando yo dejé y continúo con el consultorio, el Señor me recuerda y yo decía, bueno, pero Señor, estamos en plena pandemia, la inestabilidad, porque acuérdense que en el 2020 había inestabilidad por todos lados. Y yo decía, pero Señor, dejar un trabajo seguro para mí, dejar un trabajo seguro que me brinda un ingreso fijo todos los meses, que tengo obra social, que tengo aporte jubilatorio, dejar esto en un tiempo en el que realmente no sabíamos cómo iba a continuar el país, cómo iba a continuar la economía tampoco del país, donde mucha gente estaba perdiendo su trabajo. Me estás diciendo que vaya, que avance con algo que es inestable. Yo lo veía desde mi óptica, ¿no? Inestable, que era el consultorio, y en realidad si el Señor marcó, Él va a proveer y Él va a dar la forma. Y del momento uno en que yo le obedecí, porque Él me marcaba esto, le obedecí, puedo ver el respaldo del Señor todos los días. Y no me arrepiento de haber escuchado su voz y de haber obedecido a su palabra. ¿Sí? Y en ese momento Él me traía una palabra, una promesa. Él me recordaba esto que leemos recién. Él me recordaba una promesa que me había dado años atrás, cuando recién llegaba a los pies de Cristo, en el 2018, a finales del 2018, que me había dicho, y serás como huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. Que la reciba aquel que quiere recibir la palabra. Amén. Amén, amén. Y en ese momento Él me recuerda, ¿sí? Entonces, esa es la función que tiene el Espíritu Santo, que tiene este Padre. Y ahí me dio paz. Y ahí me dio consuelo y le dije, sí, Señor, vamos para adelante. Si vos marcás, es porque vos estás viendo lo que yo no veo, por supuesto. Y gloria a Jesús por eso. Entonces, es importante conocer la palabra, porque Él te va a enseñar y te va a instruir en su palabra, y en el tiempo justo te va a recordar, ¿sí? Amén. Bien, después vemos Juan 16:13. Podemos ver acá otra función del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén, amén, amén. Así como decíamos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma persona, y que nosotros fuimos creados conforme a la imagen y semejanza del Señor, con un espíritu, un alma y un cuerpo, esto es indivisible, esto no se puede separar. Entonces el Espíritu Santo no puede operar por fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso me está diciendo que me guía el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, me conduce a toda verdad. ¿Sí? Él me guía a toda verdad, Él me guía a Jesús. ¿Sí? Él me guía a Jesús, a todo aquello que el Señor muestra y marca en su palabra. Bien, esa es la función, guiarnos, orientarnos en un mundo en el que cada vez podemos ver que es mayor la perversidad del hombre, porque el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Sí? Y en medio de este mundo Jesús dijo, yo no te pido, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Entonces tenemos que tener la tranquilidad y la seguridad de que en medio de este mundo nuestro Padre amado nos guía y nos orienta a toda verdad, nos guía y nos orienta a Él. Él va a marcar los pasitos que tenemos que dar en esta tierra. ¿Sí? Bien. Y después también podemos ver Hechos 16:6,
que ahí podemos ver reflejado otra función. Solamente voy a mencionar algunas de las funciones porque, como les dije, son muchísimas las funciones del Espíritu Santo, son muchísimas las funciones que un padre tiene. Bien, la palabra dice, Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Amén, amén. ¿Por qué tomé esta palabra? Porque acá veo el cuidado de nuestro Padre. Para contextualizar un poco, cuando dice que estaban atravesando un determinado lugar, se refiere a Pablo, al apóstol Pablo y a los que le acompañaban a Pablo para predicar el Evangelio. Ellos empezaron a viajar por distintos lugares a llevar la verdad que ellos recibieron, ¿sí? Ellos recibieron vida y comenzaron a llevar la palabra de Jesús a distintos lugares. Y Pablo quería llevar la palabra de Dios, es decir, quería llevar el Evangelio, quería llevar a Jesús a Asia, ¿sí? Pero ¿qué dice? El Espíritu Santo les prohibió en ese momento llevar la palabra a Asia. Les fue prohibido. Pero no dice que fue por siempre, porque después en la palabra podemos ver que Pablo termina predicando en Asia, pero en otro tiempo. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Le mostró que en ese momento, por más de que él quiera, no iba a tener que ir. Yo no sé qué podía pasar si él iba a Asia, pero mi padre sí sabe, porque mi padre me cuida, porque mi padre ya está viendo más allá que yo, entonces ese no era el tiempo. Y como un padre, los que son padres van a comprender, cuando ustedes tienen hijos y le dicen no a algo, a veces marcan un no todavía, no es el tiempo. Ay, pero yo ya quiero aprender a andar en auto, ya quiero aprender, no todavía. ¿Sí? Ahí le estás marcando un no todavía, lo estás cuidando, realmente lo estás cuidando. Quizás tu hijo a veces no lo vea, pero como padre en esa prohibición hubo un cuidado, ¿sí? Y después más adelante lo vio apto, lo vio capaz para poder predicar y ya era el tiempo para que lleve la palabra de Dios en Asia. Bien, después 2 versículos más, Juan 16:8. Bien, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, amén, amén. Bien, ahí dice que cuando Él venga, y se refería al Espíritu Santo, ¿sí? Los convencerá de esto, de pecado, de juicio y de justicia, ¿sí? De justicia y de juicio. ¿Cómo? Exacto, pueden leerlo en la versión que ustedes quieran. Cintia ahí está diciendo que en la NTV está más claro. Esta versión que yo tomé es la Reina Valera, es una de las primeras versiones, ¿sí? Que tienen un lenguaje un poco más antiguo que las versiones más actualizadas, donde se maneja un lenguaje más coloquial. Bien, ahí dice que el Espíritu Santo iba a convencernos. Y es solamente el Espíritu de Dios el que tiene la capacidad de convencernos de pecado, ¿sí? Es Él. Yo acá puedo hablarles, puedo llegar al entendimiento de uno, puedo llegar hasta incluso las emociones, pero es el Espíritu de Dios. Si tocó un corazón, si tocó cada corazón, es el Espíritu Santo el que operó a través de mí para dar convencimiento. ¿Sí? No fui yo, Sole Mareco, para nada, porque yo no tengo ese poder, esa capacidad de convencer de pecado, solamente es del Espíritu Santo. Cuando yo nací de nuevo, cuando yo recibí al Espíritu de Dios en mi corazón y conocí la palabra de Dios, fui dejando muchas cosas que antes hacía en mi vida, pero no las hice porque alguien me dijo, no tenés que hacer esto. Porque cuando alguien te quiere imponer algo, ¿cuánto puede durar eso? Me puede durar una semana, me puede durar un mes, pero después vuelvo a lo mismo, ¿sí? Ahora, cuando es el Espíritu mismo el que me está ilustrando, el que me está marcando esto, ahí realmente entra en mi corazón una convicción. Y entiendo que esto
me lastima y lastima el corazón de Dios, porque ahora somos uno, recuerden que nos fusionamos, ¿sí? No solo me lastima a mí, sino que lastima al Señor. Y ahí es cuando dejo, y fue por obra del Espíritu Santo. Fue Él el que trajo a mi corazón convicción de pecado. ¿Sí? Bien, y después en Romanos 8:26 podemos ver que dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén, amén. Esta palabra es hermosa y esta palabra la recibí anoche porque el Espíritu Santo me la quiso recordar y a través de un hermano en la fe, ¿sí? En un tiempo de oración, en intimidad, hablando con el Señor, y realmente muchas veces nos vamos a encontrar en esos momentos en que no sabemos bien cómo decirle al Señor lo que está pasando en nuestro corazón o lo que tenemos, de aquello que tenemos necesidad o aquello que está sucediendo. Por eso la palabra dice: orar como conviene o como el Señor quiere, muchas veces no sabemos, pero tenemos el Espíritu de Dios que intercede por nosotros, ¿sí? Muchas veces te vas a encontrar en situaciones en las que quizás comiences a llorar en la presencia de Dios y solamente mencionar el nombre de Jesús, 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 y lo único que te salga sea llanto. O muchas veces te vas a encontrar ahí hablando con el Señor Jesús y diciéndole: ay, no sé qué decirte o cómo decirte. A mí me pasó, ¿sí? No sé qué decirte o cómo decirte, pero bueno, vos ya estás viendo lo que está en mi corazón. Yo no sé cómo expresarte, pero gracias, gracias, gracias. Y el Espíritu Santo es el que va llevando esa conversación con Jesús, el que intercede por mí, ¿sí? El que habla con el Padre, ¿sí? Y ahí con palabras, a veces dice con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Muchas veces esas oraciones en las que decimos: pero no dije nada, pero bueno, en realidad sí, en tu espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo comenzó esa conversación íntima con el Señor y se produce, y el Señor entiende lo que nosotros queríamos decirle, ¿sí? Se produce ahí el movimiento en espíritu por obra y gracia del Señor. Amén. Amén. Bien, y ahora seguramente uno se puede estar preguntando, porque a mí me ha pasado, ¿no? Así que yo me hice en la cabeza todas las preguntas que podemos llegar a tener entendiendo el mensaje. Seguro quizás alguno se pregunta: bueno, pero ¿cómo habla el Espíritu Santo? Así es. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? Sí. Y esta fue una pregunta que surgió también en el encuentro con las chicas. ¿Cómo habla el Espíritu de Dios? Porque el Señor te habla, ¿sí? Porque tenemos un Dios vivo, un Dios que oye y que responde. En una conversación hay un ida y vuelta. Él nos responde. Tenemos que tener esa plena convicción y seguridad de que nuestro Dios es un Dios vivo. Y al ser una persona, porque estos pasajes nos están revelando que es una persona, como toda persona te va a hablar, ¿sí? Te habla. Y tiene diferentes formas de comunicarse con sus hijos. Muchas formas de comunicarse con sus hijos porque opera y se comunica conforme a su multigracia. Bien, no siempre te va a hablar de la misma manera. Y ahí caemos muchas veces nosotros en error porque queremos, cuando conocemos una forma, queremos que el Señor nos hable siempre de esa manera y no. ¿Sí? Él nos habla de diferentes maneras, tiene diferentes formas de comunicarse conforme a su multigracia, pero es importante, una vez más, conocer la palabra de Dios porque en su palabra está revelada todas y cada una de las formas en la que el Señor se comunica con nosotros. ¿Sí? Está revelada las formas que tiene Dios para hablar con nosotros desde el principio. Y cuando el Señor habla a nuestras vidas, hay propósito. ¿Sí? Hay propósito en lo que Él está diciendo, porque la palabra de Dios es creadora, la palabra de Dios produce, ¿sí?
produce vida. Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Entonces siempre va a haber propósito en lo que el Señor te diga. ¿Por qué? Por lo que me dice 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. 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 Tremendo mensaje que nos dio el Señor. Amén. Este era el mensaje y dice parte 1 porque por supuesto que vamos a seguir desarrollando en el siguiente encuentro las formas en las que nos habla el Espíritu Santo, las formas y maneras que tiene el Señor para hablarnos, ¿sí? Pero bueno, fuimos por parte porque realmente es un mensaje muy profundo, ¿sí? Comprender que Jesús nos presentó la vida, que Jesús trae la vida y cuando nosotros lo recibimos, ahí recién en nosotros habita el Espíritu que activa esta nueva vida que recibimos. Amén. Amén. Y sí, como les dije que era importantísimo que tengan lápiz y anotador, les voy a dejar tarea para el hogar. Tarea para la casa. Les dejo tarea para la casa, ¿sí? Que puedan tomar nota de unos versículos que vamos a desarrollar en el encuentro siguiente, pero que es importante que ya puedan ir leyéndolo, que ya puedan empezar a palparlo, ¿sí? En estos versículos que puedan empezar a meditarlos, estos versículos que les voy a mencionar, revelan las formas que tiene el Espíritu Santo de hablar a nuestras vidas, ¿sí? Ahí, Cintia, si vos querés ir anotando los versículos acá en el chat y aquellos que están en el Instagram y en YouTube, tomen nota. Bien, los versículos que voy a querer que puedan meditar para el encuentro siguiente son Hechos 2:17, Hechos 8:26. Estamos con el libro de Hechos, estoy mencionando los capítulos y los versículos. Hechos 2:17, Hechos 8:26, Hechos 8:29, Hechos 9:4-5, Hechos 9:10-12, Hechos 13, versículo 1, Hechos 17, versículo 10-11, Hechos 21, versículo 11, y Lucas 24, versículos 21 al 32. Lucas 24, versículos 21 al 32. Ahí ya compartieron en el chat los chicos los versículos para que puedan copiar y pegar. ¿Cómo, Vero? Ah, bien, pensé que había mencionado algo. Bien, bueno chicos, este fue el mensaje que el Señor tuvo hoy para nosotros, que es sumamente lindo y hermoso ver cómo opera el Espíritu Santo, cómo opera el Espíritu de Dios, cómo opera Jesús en nosotros y la importancia de conocer las funciones del papá que tenemos, ¿sí? Él te cuida, Él te respalda, Él te consuela, Él te ama, Él te guía y Él te disciplina. Él te dice el no cuando tiene que haber un no y te dice sí cuando tiene que ser sí. ¿Sí? Amén. Amén. Y entender que el Espíritu Santo es una persona, cómo tenemos que dirigirnos a Él, cómo tenemos que conversar cuando tenemos nuestros tiempos de intimidad, ¿sí? Eso que por ahí la religión no te muestra como una persona, la misma palabra de Dios nos enseña que el Padre, que el Hijo, que Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. Entonces eso nos ayuda a poder relacionarnos de una forma diferente, correcta, ¿sí? Y aprender las funciones, algunas funciones que Sole nos fue enseñando hoy. Así que bueno, gloria a Jesús por tremendo mensaje. Amén. Y lo que vendrá el sábado que viene, que es la forma en cómo el Espíritu Santo nos habla. Amén, amén. Sí.
Y bueno, los invito una vez más que puedan ver el mensaje anterior, que esta es la continuidad del mensaje anterior, ¿sí? Que puedan comprender, que puedan verlos aquellos que tienen Instagram, y los que no, ya próximamente va a estar subido en YouTube, ¿sí? En esta semana vamos a comenzar a subir los otros videos también. Bueno, chicos, llegamos al final del encuentro de hoy. Así que los bendigo en el nombre de Jesús y nos estamos viendo el próximo sábado por los mismos medios a la misma hora, ¿sí? Bendiciones a todos. Nos vemos.